número 8. Ya casi terminamos las 10 lecciones. La semana pasada hablamos un poco acerca del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Hoy, hermanos, vamos a dar un recorrido por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a tratar algunos acontecimientos bien importantes para que ustedes, los nuevos creyentes, se empiecen a familiarizar con las historias bíblicas. Para que cuando les pregunte, dime algo acerca de Gedeón, ya puedas tú decirme un poco quién fue Gedeón, cuál fue su ministerio, cuáles fueron sus actividades. Descríbeme un poco acerca del exilio. Ya usted tenga un conocimiento, bueno, del exilio, sucedieron estas cosas. Mencióname algunos de los 3 primeros reyes de Israel. Hoy vamos a ver esa información. La época de Jesús, la época de los jueces, la creación y la caída. Vamos a traer a conocimiento muchos temas importantes para que usted vaya adquiriendo información bíblica para que cuando sea necesario lo pueda usar para su beneficio, el beneficio de los demás. Recuerden que la fe es confiar en Dios, poner su confianza en Dios, pero después viene el conocimiento para poder conocer ese Dios en quien hemos entregado nuestras vidas. Hoy hablaremos un poco acerca del drama divino, así se llama la lección, el drama divino o cronología bíblica. Escuche lo que vamos a ver el día de hoy. Básicamente van a ser 10 puntos. La primera es la creación y la caída. Vamos a ver un poco acerca de la creación y la caída. Punto número 2, vamos a hablar un poco acerca de los patriarcas de Israel. Vamos a hablar un poco del Éxodo, el Sinaí. Vamos a hablar de la conquista de la tierra de Canaán. Vamos a hablar de los reyes de Israel, el exilio, la época de Jesús, Pentecostés y segunda venida. ¿Están listos para aprender algo en esta noche? ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos, presentemos la clase, presentemos el estudio al maestro y presente también su vida delante de Dios para que nada le distraiga, para que ni el amigo, ni el teléfono, ni los sonidos, ni nada nos distraiga? ¿Les parece? Porque es necesario seguir una línea, es necesario seguir al predicador, al maestro, a quien está dirigiendo, para que usted no se pierda nada. Si empieza a recibir una llamada, si empieza a escuchar al hermano que está al lado, si se levanta para ir al baño, ya se perdió toda la información. Y es bien diferente volver a introducirse en la historia. Entonces, cierre sus ojos, pidámosle a Dios que nos ayude para poder desarrollar esta clase en esta noche. Te damos gracias, Padre amado, Padre mío, Padre de gloria, Dios de toda consolación. Señor, danos esa paz que necesita nuestra alma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo, Dios mío, que todos los problemas, dificultades, enfermedades, preocupaciones, Señor, las podemos poner a un lado, a nuestro costado, Dios mío, y podamos preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir tus verdades divinas, Señor. Te pedimos que sea con cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra, Dios mío. Que la guardemos en nuestra mente y de nuestra mente en nuestro corazón, Dios mío. Y que la atesoremos en ella, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras mentes y del ambiente. Y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, el drama divino. Recuerden, hermanos, que antes de llegar a ser hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan? Somos una creación directa de un Dios
inteligente. Versus la famosa teoría de la evolución, ¿se acuerdan? Que somos el producto de una selección natural, que somos materia en movimiento, que los más aptos, los más fuertes vencen a los débiles para poder sobrevivir, que de la nada surgió todo, toda esa teoría, ese conocimiento que se enseña en las universidades o en las escuelas. Bueno, pues nosotros los cristianos rechazamos esas creencias, esos puntos de vista, y nosotros creemos que todo lo creado, incluyendo a las criaturas, fue una creación directa de un Dios sumamente inteligente, que creó todo con propósito, con diseño y propósito. Entonces, usted no vino a la existencia o no vino a este mundo solamente porque faltaba alguien más que llenara la tierra. Entonces se le ocurrió a Dios crear a Alex Cepeda, porque hacía falta un ser humano para que se completara la tierra. Eso no es así. Al crear Dios a Alex o Alejandro Cepeda, es porque él, Dios, tenía un propósito específico con él. Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada porque se me ocurrió. Dios no hizo nada porque estaba aburrido allá en el cielo, ya no tenía con quién platicar. Entonces se me ocurre crear a seres humanos. Eso no estaba en la mente de Dios. Antes de crearnos, primero fuimos creados en la mente de Dios. Dios diseñó todo con inteligencia. Los planetas, el sistema solar, el universo, el sol, la luna, las estrellas, los animales, la vegetación, los seres humanos con las capacidades de poder amar, perdonar, compadecerse de los demás. Todo eso fue creado directamente de un Dios inteligente y con propósito y con diseño. Y vamos a ver primero que Dios, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración, una afirmación categórica. Dios se presenta como el creador de todo lo que ven nuestros ojos. Y Él no da explicaciones, Él solamente se presenta como el creador y punto. Y Él no le tiene que dar explicaciones a nadie. Entonces, ¿en el principio de qué? Bueno, en el principio del tiempo y del espacio. Porque Dios vive en otra dimensión distinta a la nuestra. En el principio del tiempo y del espacio, Dios empezó a crear todo lo que vemos hoy en este día. Cuando usted iba a la escuela, ¿verdad que le dieron ahí el sistema solar, ¿verdad? Los planetas, el sol y cada uno, ¿verdad que está perfectamente bien diseñado el sistema solar? No están ahí solamente porque se le ocurrió a Dios ponerlos allá. Entonces hay un argumento llamado el diseño inteligente, un argumento a favor de la existencia de Dios. Ese argumento se le conoce como el argumento teleológico, que quiere decir que todo lo creado estuvo perfectamente bien diseñado, matemáticamente bien calculado, y todo eso creado tuvo un propósito, o tiene un propósito, un fin. Eso es el diseño inteligente o el ajuste fino del universo. Entonces, en la Biblia vemos un Dios actuando con inteligencia y con sabiduría, incluso para salvar a las personas también, para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, en Génesis vemos la creación. Los primeros versículos del Génesis, Dios se presenta como un arquitecto, como un diseñador, construyendo un hogar para que en ese hogar vivan sus criaturas. Y ese hogar es lo que conocemos como el planeta Tierra. Lo construyó, lo diseñó, hermoso. ¿Verdad que nuestro planeta es hermoso? Es distinto a los otros 9 u 8 planetas que encontramos en el sistema solar.
Y pues hasta hoy se ha enseñado, se ha creído que solamente en el planeta Tierra fue diseñado para haber vida inteligente. Hasta ahorita no hay evidencia de que otros planetas pudiera haber vida inteligente, solamente en el planeta Tierra. Entonces, porque el planeta Tierra iba a ser nuestro hogar, nuestra casa donde nosotros viviríamos por el resto de nuestras vidas. Entonces, el Señor se presenta y crea la luz, después crea el sol, dice la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas, dice Dios. Después trajo a la existencia los animales, las plantas, las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. Entonces, ya que todo el jardín de ese hermoso hogar donde vivirían sus criaturas, ya estaba lista la casa, ya estaba bien amueblada toda la casa, entonces Dios dice, ahora que ya tenemos listo el hogar o la casa donde vivirán mis criaturas, entonces dice, hagamos al hombre. Porque ya estaba todo listo. Ya nada más hacía falta crear al hombre. Pero dice Dios, hagámoslo conforme a nuestra semejanza. Pongamos en él algo de nosotros. Entonces, lo que hace diferente al ser humano a los animales es que Dios puso algo de él en nosotros. Los animales no se les dio la capacidad de perdonar, ni de amar. Los animales actúan por instinto. Eso es su instinto. Entonces, los animales, cuando matan a otro animal, lo hacen para poder sobrevivir. Pero no lo hacen y no se convierten en un asesino. O porque un león mató a un venado, eso no quiere decir que ese león es asesino, irá a la cárcel. Porque es su instinto que lo hace matar a otro animal para poder sobrevivir. Ya hablando de los seres humanos, hay leyes morales que nos dicen que ciertas actividades no son buenas para nosotros. Por ejemplo, quitarle la vida a una persona. Eso es malo, sabemos que eso es malo. ¿Y quién dio esas leyes morales? Pues Dios. Dios Él es el dador y el legislador de esas leyes morales. Quitarle la vida a una persona, eso se llama asesinato en la Biblia y es condenado. Quitarle la mujer a su prójimo es un mandamiento de Dios y eso es algo que no se puede hacer. Robarle algo a alguien, mentir, robar, matar, idolatrar, etcétera, son cosas que eso solamente aplica para los seres humanos, no para los animales. Y eso es lo que hace distinto al ser humano de los animales, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, nos presenta la creación, que Dios crea un mundo, planeta Tierra, para que ahí habiten sus seres, a sus criaturas. Dice que sea la luz. Dios crea el universo y la humanidad. Después que Dios crea todo, entonces crea al primer hombre. ¿Cómo se llamó el primer hombre creado por Dios? Adán. Escuchen, Adán no nació de un hombre y de una mujer, ¿verdad? Adán y Eva fueron los únicos que no nacieron o no vinieron a la existencia a través de un hombre y una mujer. Entonces, Adán fue una creación directa de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que de Adán o de la costilla de Adán sacó ¿a quién? A Eva. Entonces, ahí vemos la primera cirugía en la palabra de Dios, en el Génesis, que del costado de Adán sacó a Eva. La palabra Adán en su original quiere decir, es un nombre plural y quiere decir humanidad. Se refiere a toda la humanidad o gentes, plural. Adam quiere decir humanidad. Entonces, por eso llamamos a Adán el padre de la humanidad. Así como llamamos a Abraham padre de la fe, pues Adán es padre de la humanidad o de la gente, porque eso significa su nombre.
Después creó a Eva, Adán y Eva, ¿verdad? Después de haberlos creado, pues Dios les da ciertas actividades para realizar, y entre ellos un mandamiento que les dice, de todo árbol podrás comer, excepto de este árbol que está en medio del huerto. Ellos desobedecen a Dios. ¿Y quién fue el primero que desobedeció, él o ella? Desobedeció Eva, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que el pecado entró por un hombre, pero quien pecó primero fue Eva. Miren, escuchen, si Eva hubiera pecado, solamente Eva, y Adán no hubiera pecado, no hubiera pasado absolutamente nada. Eva se pudo haber arrepentido y Dios en su misericordia la pudo haber perdonado, y no había pasado lo de la caída, lo de la degradación del ser humano. Si solamente Eva hubiera pecado, no iba a existir la muerte, ni la enfermedad, ni todo lo que vemos ahora. El detalle es que Eva convenció a Adán para que también desobedeciera a Dios. Y cuando el varón, el hombre, el líder, el pastor de la casa desobedece y come de ese fruto prohibido, ahí se arruina todo. Ahí entra el pecado al mundo. ¿Y qué dice Romanos? Y del pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Entonces peca Adán, viene la caída, y entonces después de esa desobediencia entra el pecado al mundo, y del pecado la muerte. Y no solamente la muerte, sino también la enfermedad, también el asesinato, el adulterio, la fornicación, la mentira, las malas palabras, venían incluidos en esa caída, en esa desobediencia de Adán y Eva. Entonces cae y todo se viene abajo. Eva es seducida por una serpiente, ¿verdad? Por la serpiente seduce a Eva. Gracias, hermano. Y entonces es convencida y desobedece a Dios y cae. Después, ahora Dios, esa caída o esa desobediencia, Dios no le agarró por sorpresa a Dios. Recuerden que Dios creó a Adán y Eva con libertad de elegir entre el bien y el mal. Entonces existía la posibilidad de que ellos se rebelaran en contra de Dios, pero Dios tomó esa opción porque Dios quería que el amor que Adán y Eva le tuvieran fuera un amor libre, un amor verdadero, no un amor sin fingimiento o alterado. Entonces, eso es así, hermanos. Entonces, Dios nos da la libertad de que le amemos libremente y que ese amor sea genuino, sea verdadero. Pero también podemos decirle a Dios, no quiero nada contigo, no quiero tu salvación, no quiero amarte, ¿no? Y entonces Dios nos dice, pues es tu camino, es tu decisión. Ahora, al final de tus días irás a Dios como juez, y entonces le darás cuenta. Y ahí es donde ya está el detalle, dijo Cantinflas. Porque será tu pecado, o tus pecados te condenarán a la condenación eterna. Entonces, esta pareja desobedecen a Dios, y entra el pecado al mundo, y del pecado la muerte. Y entonces empieza a degradarse. Pasa el tiempo y vemos en la Biblia lo que se conoce como los patriarcas. Los patriarcas. Escuchen, se ha calculado más o menos que desde Adán hasta nuestros días han pasado aproximadamente 6,000 años, un poco más de 6,000 años de historia humana, desde el primer hombre, Adán, hasta nuestros días. Algunos tienen esa posición que han transcurrido entre 6,000 a 8,000 años de historia humana, desde el primer hombre hasta nuestros días. Desde Adán hasta el diluvio, ¿se acuerdan? Noé y el diluvio, aproximadamente transcurrieron 2,000 años. De el diluvio hasta Cristo transcurrieron otros 2,000 años, ya son 4,000 años. Y desde Cristo hasta nuestros días han transcurrido un poco más de 2,000 años.
Entonces, un poco más de 6,000 años tenemos de historia humana, de historia desde el primer hombre en la tierra hasta nuestros días. Entonces, viene la época de los patriarcas. La palabra patriarca quiere decir padre de muchas gentes. Dios llama a Abraham para ser el padre de Israel. Antes de llamarse Abraham, ¿cuál era el nombre de Abraham? Abraham, ¿verdad? Abraham. Vemos en la Biblia, hermanos, que a Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios le cambia el nombre a algunas personas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Saben por qué les cambia Dios el nombre a ciertas personas? Porque en la antigüedad, los esclavos, cuando eran esclavos, tenían un nombre. Cuando ellos eran puestos en libertad o quedaban libres, les daban un nuevo nombre. Les daban un nuevo nombre. El nombre pasado, el nombre de esclavo que quedaba atrás, era anulado. Y entonces cuando ese esclavo ya era libre, entonces se le daba un nuevo nombre. Y es por eso cuando nosotros venimos a Cristo, se nos da un nuevo nombre. Antes éramos esclavos del pecado, teníamos un nombre, y cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas y Dios pone un nuevo nombre en nosotros. Entonces, se le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Es llamado de una tierra de Ur de los Caldeos en la Mesopotamia antigua. Abraham obedece a Dios y entonces empieza ahí el tiempo de los patriarcas. Abraham es el primer patriarca. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. Y después de Isaac, ¿quién vino? Jacob. Y después de Jacob, José. El libro de texto nos señala que Abraham, Isaac, Jacob y José fueron los primeros 4 patriarcas de Israel. José era el papá, el hijo de Jacob, el nieto de Isaac y el bisnieto de Abraham. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de Jacob le nacen los 12 hijos, incluyéndose a José. Pasa un tiempo y José, ¿se acuerdan que José es vendido? ¿Se acuerdan? Sus hermanos venden a José. ¿Y a dónde llevan a José? ¿A dónde? A Egipto. Llevan a José a Egipto y Dios tenía un propósito específico con José. José se establece en Egipto y entonces empieza a ascender a puestos hasta llegar a ser el segundo del faraón, del rey, ¿se acuerdan? Entonces pasa el tiempo, hermanos, y llega una gran hambruna en aquellas ciudades, en aquellas regiones, y la familia de José, que se quedó, ellos deciden emigrar a Egipto, porque en Egipto había bastante alimento. La familia de José deciden emigrar a Egipto y ahí se encuentran con la grata sorpresa de que encuentran a José. Los hermanos de José encuentran y entonces ahí se establece, la familia de José se establece en Egipto. Pasan los años y los egipcios toman a los israelitas como esclavos. Toman a los hebreos y los hacen sus esclavos. Entonces pasan muchos años y los israelitas que crecían en número, en cantidad, ya se vuelven un gran pueblo. Los israelitas se vuelven un gran pueblo, pero en un país extraño. Y están en ese país de Egipto no como libres, sino como esclavos. Están viviendo como esclavos, están trabajando para los egipcios. Entonces pasan mucho tiempo y le piden a Dios que los liberte, que los saque de esa esclavitud. Al final de cuentas, Dios le contesta a esa oración y los saca de Egipto. Eso es lo que conocemos como el Éxodo. La palabra Éxodo significa salida.
Y es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto para irse ¿a dónde? A Canaán, una tierra que Dios les dio por heredad. Entonces pasa el tiempo, después de estar presos o esclavos por mucho tiempo en Egipto, deciden por orden de Dios y por dirección de Moisés, ¿se acuerdan Moisés? Empiezan a emigrar por el desierto y salen de Egipto. El éxodo, en el éxodo transcurren muchos milagros, como por ejemplo, antes de que salieran, Dios manda plagas, ¿se acuerdan? Mandó plaga a Egipto porque el faraón no quería dejar salir al pueblo, no quería dejar los esclavos. Entonces, como el faraón se resiste ante Dios, ¿qué dice Dios? Le manda las plagas, ¿verdad? ¿Cuántas plagas le mandó Dios a faraón? 10. Y cada una de esas plagas era un ataque directo a un dios egipcio. Todas las plagas que Dios mandó es para derrotar a los dioses egipcios. Y todos esos dioses fueron derrotados por el Dios único, fiel y verdadero. Cuando Faraón se entera de que sus dioses no pueden combatir contra el Dios verdadero y fueron derrotados, sus dioses principales, no le queda otra opción que dejar salir al pueblo de Israel, al desierto. Entonces el pueblo sale y después tienen enfrente el Mar Rojo. Y ahora, ¿cómo cruzamos el Mar Rojo? Entonces vemos ese milagro de Dios, ¿verdad? ¿Qué sucedió en el Mar Rojo? Se abrieron las aguas, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que el pueblo de Dios pasó en tierra seca. Eso es un milagro. Posteriormente el río Jordán también se abre. Entonces cruzan el mar Rojo y continúan su peregrinación hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Eventos y personajes importantes del Éxodo. Moisés nació en Egipto, es llamado a libertar el pueblo de Dios de la esclavitud. También vemos un acontecimiento en el Sinaí. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés apacentaba las ovejas y después vio una zarza ardiente, ¿se acuerdan? La zarza ardiente. ¿Y esa zarza qué dice? No se consumía. Dios se aparece a Moisés en un fuego divino, dentro de un arbolito, dice el texto. Entonces, así se manifestó Dios, así se presentó Dios delante de Moisés. Entonces, Dios desciende en forma de un fuego. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que el Espíritu Santo es representado como un fuego, verdad? Entonces, Dios se presenta a Moisés como un fuego. El faraón es el líder de Egipto que resiste liberar a los israelitas. La Pascua, otro acontecimiento importante, la Pascua, escuchen. Dios castiga a Egipto matando al primer nacido de cada familia. Los israelitas son salvos por comer un cordero y poner la sangre sobre el dintel. Esta cena pascual llega a ser la base de la Santa Cena para los cristianos. El Éxodo, Dios abre el Mar Rojo para que los israelitas se escapen. Época del monte Sinaí. Visualiza la misma multitud de hombres, mujeres y niños pobres acampando en el desierto, al pie de una montaña. La tierra está temblando por unos truenos fuertes y se escucha una bocina aterrorizante sonando cada vez más fuerte. Todos están mirando para arriba, atónitos, ante un espectáculo jamás se ha visto en el planeta Tierra. Encima de la montaña se ve humo y fuego como un horno quemado. Moisés sube al monte y recibe unas leyes y un pacto sagrado entre Dios y su pueblo. ¿Cómo se llaman esas leyes? Los 10 mandamientos. Entonces Dios se le presenta en el monte Sinaí a Moisés en 2 ocasiones. La primera se le presenta para llamarlo, para cumplir su ministerio.
y la segunda se le presenta para darle las tablas de la ley, los 10 mandamientos. ¿Qué significa Sinaí? La palabra Sinaí significa o quiere decir monte de Dios. Entonces, el monte Sinaí y el monte Oreb, a veces usted va a escuchar decir monte Sinaí y a veces monte Oreb. Es el mismo monte. Sinaí significa monte de Dios. Y era donde Dios tenía esos encuentros con Moisés. Entonces le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Esto es lo que significa como la ley oral de Dios. Porque fueron dictadas directamente de la voz de Dios, de la boca de Dios. Dios hablaba y Moisés escribía. Entonces está la ley escrita y está la ley oral. La ley oral son los 10 mandamientos que salieron directamente de la boca de Dios, de la voz de Dios. Después de las tablas de la ley o los 10 mandamientos, viene el tabernáculo. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Dios decide que Moisés y sus líderes construyeran un tabernáculo, un lugar santo para que Dios descendiera y tuviera esos encuentros con su pueblo. El tabernáculo. Entonces construyen el tabernáculo y después durante la peregrinación Dios desciende y tiene encuentros con su pueblo. Después viene la época de la conquista de Canaán. Llegan frente a la tierra prometida, pero Dios ya le dio la promesa de que esa tierra será para ellos. Pero en esa tierra había muchas tribus. Lo que tenía que hacer el pueblo de Dios era entrar y poseer la tierra. Pero para poseerla tenían que vencer a todas esas tribus. Entre ellas los filisteos, los amorreos, los cananeos, los heteos, etcétera, etcétera. Entonces no solamente es poseer por poseer, tiene que luchar para poder ver el triunfo, la conquista. Entonces llegan a Canaán y Moisés, ya había pasado el tiempo de Moisés, ahora se presenta el tiempo de Josué. Ahora Josué es el líder, el nuevo líder, y es quien está encargado. Bien, escuchen, la misión o el llamado de Moisés era de sacarlos de Egipto y llevarlos frente a la tierra prometida. Esa era la misión de Moisés, o eso fue la misión de Moisés. Ahora, la misión de Josué era introducir al pueblo de Israel y poseer la tierra. So, eran llamados distintos, diferentes. Cada quien hizo su parte. Entonces, ahora se llega el tiempo de Josué, y entonces, liderados por Josué, el pueblo de Israel entra a Canaán y empiezan a poseer la tierra y empiezan a derrotar cada una de las tribus que se encontraban en esas tierras. Después viene la época de los jueces. Ya el pueblo de Dios, ya Josué y su ejército habían derrotado a casi todas las tribus que vivían en Canaán. Y ya se habían establecido, cada quien su tribu. Josué había repartido las tierras a cada una de las tribus y ya se habían establecido en ese lugar. Entonces, no había un líder, no había un presidente, un rey que los gobernara. Entonces viene la época de los jueces, se levantan líderes de cada tribu para poder sobrellevar el pueblo. Pero eso no funcionó, la época de los jueces no funcionó porque la Biblia dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero no había como un presidente, un rey principal. Entre ellos, entre los jueces más destacados se encontraba Gedeón, Débora, Sansón y Dalila. En ese tiempo, Débora, Sansón y Dalila en los tiempos de los jueces. Entonces, el pueblo de Israel pasó el tiempo y el pueblo de Israel necesitaba un rey que los gobernara, porque solamente había líderes de cada tribu. Entonces, el pueblo de Israel ora a Dios y le dice, necesitamos un rey que nos gobierne. Y entonces Dios escucha su oración y les da un rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl.
Apúntelo, anótelo. Eso va a venir en el examen. El primer rey de Israel fue Saúl, llamado por Dios. ¿Quién fue el segundo rey de Israel? David. ¿Y el tercero? Eso es muy importante. Mencione los tres primeros reyes de Israel. ¿El primero quién es? Saúl. ¿El segundo? David. ¿Y el tercero? Salomón. Eso es muy, muy importante. Los tres primeros reyes de Israel. Después vienen los otros reyes y la mayoría de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, lamentablemente. Entonces, viene en la época de los reyes, después pasa el tiempo, vamos avanzando el tiempo y después viene lo que se conoce como la época del exilio. Anote, tome nota. Miren, el pueblo de Israel ya estaba establecido en Canaán, ya todas las tribus estaban bien establecidas, ya se había pasado la época de los jueces y de los reyes, ya había pasado a Gedeón, Sansón, David, Salomón. Pasa el tiempo y el pueblo de Dios se vuelve rebelde, se vuelve en contra de Dios. Como muchos de nosotros, miren hermanos, el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, tiene mucho parecido también al pueblo de Israel. También desobedece mucho a su Dios. También la iglesia cae. Es la misma historia de Israel. La misma historia o el mismo dolores de cabeza que el pueblo de Dios, Israel, le dio a Dios en el Antiguo Testamento, son los mismos dolores de cabeza que la iglesia le da a Dios en el Nuevo Testamento. La idolatría, la falta de amor hacia Dios, de la búsqueda. Es la misma historia desde Adán hasta nuestros días. Entonces, el pueblo de Israel deja de adorar al Dios verdadero, al Dios que lo sacó de Egipto y se va con otros dioses. Eso le molestó mucho a Dios, porque dejaron de adorar y creer en el Dios que lo sacó de Egipto con mano fuerte y ahora se van a adorar a otros dioses, a los Baales y a los otros dioses de los egipcios. Escuchen, eso enoja mucho a Dios. Eso es algo que Dios le pone muy, muy furioso cuando dejan de adorar su santo nombre, porque Él es el único Dios que merece honra, gloria y adoración. Y cuando su pueblo se aleja de Él para irse con otros dioses, eso fue un golpe duro para el corazón de Dios. Pero como Dios es justo y Dios también mete su mano fuerte, entonces permite que otras naciones vengan y hagan esclavo a su pueblo. Lo mismo, el pueblo de Israel que estuvo de esclavos en Egipto, ahora vienen los babilonios y hacen lo mismo con su pueblo. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba cansado de que el corazón de los israelitas se había alejado de Dios. Entonces Dios dice, les voy a dar una lección para que no se alejen de mí. Y eso pasa a veces con nosotros. Nos alejamos de Dios para ir con otros dioses y Dios dice, voy a meter mi mano fuerte, lo voy a disciplinar para que entienda. Y es cuando, y son esos procesos cuando Dios mete su mano fuerte y a veces es necesario para reaccionar y volver a Dios. Porque muchas veces no queremos venir a Dios por las buenas. No queremos seguir a Dios por las buenas. Entonces Él dice, pues entonces voy a meter mi mano fuerte para que entiendas. La idolatría, los profetas, el exilio, castigo de Israel. Dios castiga a su pueblo. Y Judá por su idolatría son conquistados y llevados como prisioneros a Asiria y a Babilonia. El pueblo de Israel siempre ha estado esclavo por otros pueblos, por su idolatría y por darle la espalda a Dios. Primero fueron esclavos de los egipcios, ¿se acuerdan? Después fueron esclavos de los asirios y de los babilonios. Más adelante fueron esclavos de los medos y de los persas,
vienen los griegos y también toman esclavos a los israelitas. Y en la época de Jesús, ¿de quién eran esclavos? Del Imperio Romano, por la necedad de su corazón, porque se alejan de Dios. Y los cristianos no estamos muy lejos de esa historia. Entonces, fueron llevados cautivos. En esa época resalta el nombre de Esther, de Nehemías y de Esdras. Los israelitas exiliados regresan a Israel después de ¿cuánto tiempo? 70 años. 70 años duró el exilio, anótelo, pregunta de examen. Entonces, después de 70 años, Dios los saca nuevamente y los trae como libres. Siempre hay esperanza. Un rey pagano, Ciro, les da permiso a los israelitas a volver a su tierra. Imagínense, Dios tiene que usar un rey pagano, un rey pagano para sacar a su pueblo. Permisos a los israelitas a volver a su tierra. Dios levanta a Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén y Esdras para iniciar la reedificación del templo. Gracias a Dios, un nuevo comienzo. Recuerden que el templo se ha construido, fue destruido, se volvió a reconstruir y se volvió a destruir. Ahora está en proceso de reconstrucción y eso ya es parte de la escatología bíblica. Después viene la época de Jesús, llega Jesús. Nacimiento, José y María. ¿Quiénes fueron los padres de Jesús? José y María. José, el padre adoptivo de Jesús. No el padre biológico, el padre adoptivo de Jesús. Porque Jesús fue concebido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Jesús nace en Belén, pobre y desapercibido. Juan el Bautista, un primo de Jesús, predicando arrepentimiento y bautizaba en el desierto, bautizó a Jesús. No el mismo que Juan el discípulo, no confundir con Juan el discípulo. Juan el discípulo y Juan el Bautista, o el bautizador, para ser más correcto. Fariseos, líderes religiosos judíos muy estrictos. La gran mayoría eran enemigos de Jesús. ¿Se acuerdan de los fariseos, legalistas? Habían fariseos buenos, habían fariseos que seguían bien la ley de Dios, pero la mayoría de ellos pues no estaban bien delante de Dios. Los 12 discípulos, ¿se acuerdan las clases pasadas que dentro de los 12 discípulos había 3 íntimos amigos de Jesús? ¿Quiénes son? ¿Se recuerdan? Juan, Pedro y Jacobo, o Santiago también. Jacobo y Santiago es el mismo. A veces es llamado por Jacobo o a veces Santiago. ¿Qué dice? Los 3 íntimos amigos de Jesús fueron Pedro, Juan, Pedro y Jacobo. Fueron íntimos amigos de Jesús. Las parábolas, cuentos y comparaciones de Jesús utilizadas para enseñar. Los milagros de Jesús, la Santa Cena y Pilato, el gobierno romano de los judíos en la época de Jesús condenó a Jesús antes de morir. Después viene la crucifixión de Jesús, una tortura romana, causando muerte por asfixión después de muchas horas de ser suspendido en una cruz. Se cree que Jesús, que fue condenado o fue presentado ante Pilato a las 9 de la mañana, es crucificado a las 12 y muere a las 3. Eso es la creencia. Resurrección. ¿Cuándo resucita Jesús? El tercer día. Y aquí hay una gran controversia. Algunos dicen que resucitó un sábado, otros dicen que resucitó un domingo, otros incluso dicen que resucitó un lunes por la mañana, porque ellos dicen, se basan a que los días son días de 24 horas. Ojo, eso es bien importante. Aquí dice que resucitaría al tercer día, pero no se refiere a días de 24 horas. Muere el viernes un día, sábado 2 días y domingo 3 días. Resucita según la Biblia
domingo por la mañana. Entonces, aquí hay una gran confusión, pero no vamos a entrar en detalle. Entonces, viene la resurrección de Jesús y Jesús resucita de entre los muertos. Jesús está vivo. Jesús se mueve entre su pueblo. Jesús asciende al cielo para ser glorificado, la ascensión. Después de 40 días, Jesús fue levantado físicamente a los cielos en la presencia de sus seguidores. ¿Cuál es la diferencia entre las resurrecciones de la Biblia y la resurrección de Jesús? Es que las otras resurrecciones, como la de Lázaro, etc., esas resurrecciones, ellos murieron, resucitaron, pero volvieron a morir. La diferencia es que de la resurrección de Jesús es que Jesús murió, resucitó, pero no volvió a morir. Jesús sigue vivo por los siglos de los siglos. Y es más o menos ese proceso de Jesús la que nosotros vamos a sufrir en esa resurrección de nuestros cuerpos. No va a ser una resurrección como la de Lázaro, sino va a ser una resurrección semejante a la de Jesús, para no volver a morir. Porque Lázaro no resucitó en un cuerpo glorificado, incorrupto, inmortal y eterno. Eso no es resurrección. Más bien, en cambio, nosotros sí resucitaremos en un cuerpo glorificado, incorrupto, inmortal y eterno. Y viviremos por Dios por los siglos de los siglos. El pastor tocó una palabra bien importante en su lectura, y es la palabra sempiterno. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? La palabra eterno o vida eterna, eterno quiere decir, la palabra eternidad quiere decir no principio y no fin. La palabra sempiterno quiere decir sí principio, pero no fin. Nosotros tendremos, eso es una explicación, pero nosotros tendremos vida sempiterna. Dios es eterno, Dios no tuvo un principio y Dios no tiene un fin, Él es eterno. Pero nosotros sí tuvimos un principio, sí nacimos de una mujer. Pero la palabra sempiterno quiere decir sí principio, pero no fin, no final. Nosotros ya no moriremos en nuestra resurrección, ya viviremos por los siglos de los siglos. Será una vida con Dios en el cielo. Después viene la época de Pentecostés. Escuchen, la fiesta de la cosecha para los judíos. El Espíritu Santo cayó sobre los discípulos en ese día en forma de fuego y viento. Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron. Eso lo vimos la semana pasada de Pentecostés, ¿verdad? ¿Cuándo es el cumpleaños de la iglesia? En el día de Pentecostés. Es el cumpleaños de la iglesia cristiana. En Pentecostés nace oficialmente la iglesia cristiana. La época de la segunda venida. Cristo viene pronto, dice el texto bíblico. ¿Se acuerdan que el Señor dice, me iré al cielo, pero a prepararles un lugar para ustedes, ¿verdad? Que dice, pero volveré, dice, volveré para tomar de mí mismo, o sea que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y Él vendrá para llevar a su iglesia para celebrar las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan? Las bodas del Cordero y todas esas actividades que realizaremos en el cielo. Entonces, escuchen, por eso el cristianismo, hermanos, es diferente a todas las otras cosmovisiones y sistemas de pensamiento religiosos en el mundo, porque el cristianismo promete una vida eterna después de la muerte, a diferencia de la reencarnación. Eso lo vimos en la clase de la semana pasada, en la clase de apologética. De la reencarnación es volver a introducir en su alma en otro cuerpo, pero la resurrección de Cristo es nuestro cuerpo, sufrirá una transformación, una resurrección y ascenderemos al cielo. Entonces, tenemos esperanzas de vida eterna con el Señor. Entonces, tenemos esperanzas de que algún día la trompeta sonará. ¿Cuántos estamos esperando ese sonido de la trompeta? Entonces eso es algo que tenemos como una esperanza futura a los cristianos, que estamos atentos para escuchar el sonido de la trompeta. Y cuando la trompeta suena, ¿qué dice? Con voz de mando, dice. Entonces, se sonará la trompeta para que se prepare el ejército o la iglesia. Suena la trompeta y entonces los soldados son preparados. El Espíritu Santo, en una forma misteriosa, levantará a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, a la novia. Entonces, escuchen, el Espíritu Santo
es quien se va a encargar de entregar la novia al novio a Jesucristo. Entonces nos reuniremos ¿en dónde? En los aires. Escuchen, y somos nosotros los que esperaremos al Señor. Entonces, mira, nosotros subiremos, ¿verdad? En el arrebatamiento, lo que queremos en el arrebatamiento, la iglesia subirá, ¿verdad? Subiremos. Y ya hay algunas imágenes por ahí cómo subirá la iglesia, ¿verdad? Entonces, nosotros subiremos y Cristo descenderá. Subiremos y Él descenderá. Entonces, hay un lugar en los aires donde nos encontraremos. Nos encontraremos en los aires, pero nosotros vamos a llegar primero que Jesús. No sabemos en dónde, pero en los aires. Llegaremos y nosotros, la iglesia, el pueblo o los redimidos, somos los que vamos a esperar. Él no es Él quien nos va a esperar a nosotros. Nosotros llegaremos primero a ese punto y después estaremos ahí y de repente llegará el novio. Y entonces vendrá el novio y vendrá a tomar a su esposa y entonces lo llevará al cielo y les dará la cena de las bodas del Cordero y todo lo que habla Apocalipsis. ¿No se les parece algo interesante, algo fascinante? Entonces, yo me pongo a pensar en eso, ¿cómo subiremos y llegaremos primero nosotros y estaremos ahí, no sé, tal vez en cuestión de segundos sucederá eso? Porque cuando el apóstol Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojo, ¿verdad? Entonces, esa palabra es la palabra átomos, que significa en un tiempo, milésima de segundo. Todo eso sucederá. Entonces, estaremos ahí al pendiente de nuestro Señor y de repente el novio se aparecerá para llevarnos con Él. Eso es algo fascinante. Entonces, Jesucristo está a las puertas. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. El texto no dice que se va a tardar mucho tiempo, dice yo vengo pronto. Entonces reténle lo que tienes, ¿qué dice? Para que ninguno tome tu corona. Póngase de pie, por favor. Entonces pudimos hacer un recorrido por la Biblia, ¿verdad? Espero que se nos haya quedado algo. Esperemos que ¿quiénes fueron los primeros patriarcas de Israel? Abraham, Isaac, Jacob. Los primeros reyes de Israel: Saúl, David, Salomón. ¿Cuántos años duró el exilio? 70 años. Entonces, todo eso son historias, hermanos, que nosotros los primeros cristianos tenemos que familiarizarnos con esas historias para llenarnos de Dios, para llenarnos de las verdades bíblicas de Dios. ¿Qué dice el texto bíblico? Mis palabras son espíritu y son vida, y son como una espada de doble filo, dice. Entonces, todo el contenido de Dios produce vida en el corazón del cristiano. Y si nos llenamos de Dios, estaremos más fuertes y listos para escuchar esa trompeta que muy pronto sonará. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tus verdades bíblicas, por tus verdades absolutas que solamente las encontramos en la Biblia. Tú no cambias. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tú eres inmutable, tú no cambias. Tus promesas son verdaderas. Tú prometiste que vendrías por nosotros. Tú prometiste que irías al cielo a prepararnos un lugar.